Bien, buenos días, señores alumnos. ¿Cómo están? En primer lugar, quisiera darles la bienvenida y... ¿Qué tal? Nuestra es la unidad de emergencia, es una de las secciones pediátricas, digamos, más importantes, debido a que es imposible un pediatra pase su vida sin ver emergencias, aun cuando no trabaja en emergencia. Así que es algo que, de todos modos, es obligatorio que un pediatra o alguien que está conociendo acerca de la pediatría conozca este tema. Y probablemente cuando ustedes le consulten también algunos aspectos de pediatría porque las cosas apuran en una determinada situación. Y de lo que trata esta presentación esta mañana es simplemente dar un vistazo general a cómo se puede entender, ubicar, reconocer a aquel niño que está o gravemente enfermo o potencialmente puede desarrollar en los próximos minutos u horas una enfermedad grave. A la vez de darle ciertas pautas de manejo inicial, ¿no? Ese es el punto. Primero me confirmo que están viendo la pantalla, por favor. Sí, doctor, sí se ve. Muy bien, gracias. Continuamos. Ustedes pueden, en cualquier momento de la presentación, si levantan la mano y no los veo, pueden interrumpir con la voz. No hay ningún problema de mi parte en que se pueda interrumpir y hacer la pregunta pertinente sobre la exposición, claro, ¿no? Bien, cuando ustedes, hay dos escenarios en cuanto a lo que es el tema de la emergencia. Un escenario es cuando uno se encuentra en un hospital, que es la que nos vamos a dedicar esta mañana, o esta charla, pero el otro escenario es el cual van a estar ustedes también inmersos, quieran o no, es en las situaciones de desastre, ¿no? Un accidente en la carretera, en este caso una explosión de una bomba, cosa que a nosotros no nos sucede hace más de 30 años, pero que sucedía cotidianamente en la década del 80, hasta los comienzos de los 90. Así que sí hemos tenido esta cuestión y esperemos que no volvamos a tenerla. Pero sí, otros países están, como ustedes bien saben, sufriendo estos embates, y esto es una situación casi diaria y trágica. Y este es un niño, solo vamos a ver no lo que se hace en el ambiente de desastre, que es una aproximación diferente. Por eso la especialidad es de emergencias y desastres, porque el emergenciólogo debe estar preparado para atenderlo no solamente en la comodidad de la emergencia de un hospital, sino también en el ambiente en donde existe la emergencia. Entonces, por eso se llama emergencias y desastres la especialidad. Entonces, una cosa es atender a un paciente en la carretera, que uno para en la carretera, ve un accidente y ve gente que está sangrando, ve gente que está inconsciente o que está dentro del carro todavía y tiene que ayudar, como médico que corresponde, tiene que ayudar a atender inicialmente esos niños. Esa es una atención, en donde uno no tiene ningún instrumento, no tiene nada, solamente tiene lo que tiene en sus manos, su vista, su palpación. Mientras que otra cosa es en el hospital, y nosotros, como digo y repito, vamos a hablar de lo que sucede en la emergencia del hospital. Y este es un niño, por ejemplo, que llega con 8 años, está inconsciente y con otorragia bilateral, que ha salido de una explosión de una bomba en un centro comercial. Este caso, o sea, con ese simple dato, ustedes ya tienen que ponerse en alerta frente a este niño. Está inconsciente, compromiso severo de la conciencia, y tiene una otorragia bilateral. O sea, probablemente tiene un trauma craneal severo, eso es lo que ustedes primero piensan. Pero una vez que ustedes saben esto, van y lo examinan y comienzan a darse cuenta que está taquicárdico, tiene una presión arterial de 70/30 para 8 años, está baja, y sigue incluso sangrando porque también había una amputación del brazo derecho por la explosión, ¿no? Aparte de la otorragia. Entonces ya ustedes rápidamente, en pocos segundos, ya dedujeron que lo que está teniendo este chiquito tiene probablemente un shock hipovolémico por sangrado en el muñón del brazo que se está sangrando, así como un trauma craneal severo y en estado de shock. Así que la primera pregunta es, ¿qué cosa hay que hacer? ¿Qué cosa vamos a hacer? O sea, yo no me detengo mucho en el diagnóstico preciso, identificar qué otros diagnósticos tiene. Lo que tengo es suficiente para iniciar mi acción. Y lo que tengo en ese momento es un paciente chocado, y ese choque no puede permitirse que pase ni un minuto más y sin hacer algo, y además que tiene algún problema neurológico.
que probablemente sea también traumático, ¿no? ¿Y cuál es el siguiente paso cuando uno tiene esta primera consideración? Pues obviamente primero hay que recuperar el shock, requiere un ingreso vascular, lo primero que el médico hace es o pide ayuda, una enfermera, un enfermero, otro médico, alguien que vaya accediendo a una vía. Y una vía periférica probablemente no sea tan buena, pero es lo primero que hay, lo más rápido. Y si tienen la suerte de tener una vía más gruesa, digamos una vena femoral, la vena braquial, entonces pasa mucho mejor porque la cantidad de líquidos que puede requerir esos niños son bastante altos. Y una vena pequeña no permite rapidez en la administración, ¿no? Y, por supuesto, hacer las consultas de quienes, creo yo, por ejemplo, en este caso, si tiene otorragia bilateral, está inconsciente, empieza un trauma craneal severo, sabe yo si hay una hemorragia que tenga que ser intervenido quirúrgicamente, hablo con el neurocirujano, si no hay neurocirujano, por lo menos al cirujano. Ustedes, donde quiera que estén, en el centro de salud, en el hospital donde estén, si no hay el especialista, llamen al especialista más cercano que se acerque. En cirugía general se supone que ve todo. Obviamente, no va a ser lo mismo que ustedes para el manejo de la parte quirúrgica de ese trauma craneal, ¿no? O que nosotros. Bueno, son las primeras cosas que uno actúa de inmediato. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que pasa es en el estado de emergencia, en las situaciones de emergencia, no corresponde a lo que es la lesión de una clásica lesión pediátrica o de adulto o de niño. Es decir, en el cual uno pasa al niño, se sienta, le pregunta a la madre qué cosa tiene, cuáles son los síntomas, cuáles son las molestias, acuestas en la camilla, lo examina, bueno, hace una serie de otras preguntas y finalmente determina un diagnóstico, solicita análisis y luego se hace el diagnóstico y hace el tratamiento. No es la emergencia muchas veces, así en la inmensa mayoría, las verdaderas emergencias no son así, ¿no? O sea, lo que sucede ahí siempre existe una situación que hace que el niño esté en riesgo. Y por lo tanto, no tengo mucho tiempo y a veces no tengo nada de tiempo para hacer ninguna averiguación más que lo que estoy viendo y lo que me está diciendo en 2 o 3 segundos nada más. Y se requiere con mucha frecuencia una intervención inmediata. No hay que esperar mucho. Esa es la diferencia. Muchas veces tenemos que actuar nosotros en la emergencia sin saber el diagnóstico preciso, solamente en la condición. Está en esta condición, pero no sé qué diagnóstico es. Yo puedo decir, pero un reséptico, polémico, cardíaco, no lo sé. En este momento podría noticia que está en shock y tengo que restablecer su estado cardiovascular. Entonces, en las evaluaciones que uno hace en la situación de emergencia, estos son los 3 pasos que usualmente van interrelacionados, ¿no? Claro, uno primero, por orden, dice evalúo, ¿no? Y la evaluación tiene una estructura que ya vamos a ver, el ABCD, y también una vez que uno evalúa, ya identifica. ¿Para qué evalúas? Para identificar. ¿Para identificar qué? ¿Dónde está el problema? Por lo menos, ¿cuál es el problema principal? El problema que está amenazando la vida de este niño. Y básicamente son 3, y de ellos yo diría 2 son los que amenazan claramente la vida, uno puede intervenir de inmediato. Uno es el síndrome de dificultad respiratoria, que puede evolucionar a una insuficiencia respiratoria, y el otro es el shock, que puede ser compensado, pero también puede evolucionar hacia una etapa de descompensación. O sea, tanto el síndrome de dificultad respiratoria como el shock compensado son equivalentes, uno en el sistema cardiovascular, uno en el sistema respiratorio, en el cual existe una patología suficientemente importante, pero que no se manifiesta en su plenitud, en todos los signos y síntomas que nosotros conocemos. La insuficiencia respiratoria es lo obvio y shock descompensado es lo obvio. Sin embargo, la idea es intentar reconocer lo antes posible, antes de la insuficiencia respiratoria, reconocer el paciente, antes del shock descompensado, conocer el shock compensado. Entonces, y una manera identifica ya puede saber dónde va a intervenir, para poder intervenir apropiadamente. Y esta es la forma como se trabaja en emergencia, pero muchas veces ustedes van a tener que intervenir sin haber identificado exactamente dónde está el problema. Saben que tienen shock, no saben de dónde viene, saben que tienen insuficiencia respiratoria, no están seguros si es alta, media, baja, si es un neumotor, no saben nada todavía, saben solamente que tienen que hacer algo inmediato. Y ese algo inmediato puede salvar la vida de ellos. Y, por supuesto, todo lo demás va a ser sumamente rápido también. ¿Qué hacemos? Hay 2 tipos de evaluaciones que le llaman una evaluación primaria, la evaluación secundaria.
Evaluación primaria se refiere básicamente a aquello donde trabajamos en el sitio, o se refiere al accidente, ¿no? Los desastres, básicamente. Lo que vemos ahí. Sí, solamente para que recuerden, si en algunas veces les sucede, de repente ya les sucedió a algunos de ustedes, ustedes van a evaluar al niño en forma persistente, no repetida, no es una sola evaluación. En lo que sucedió hace 5 minutos, en una situación de urgencia puede ser diferente, 5 minutos más tarde. Un principio muy importante es que ustedes no pierdan tiempo en averiguar dónde está la clínica tal, que es la que mejor atiende estos casos. Y de repente, si usted está en Lima, usted está en el kilómetro 120. Y vamos, el hospital de Cañete está mucho más cerca. Y para el paciente va a ser más útil primero ir al centro de salud más cercano, donde lo atienden primariamente, y luego de ahí ya lo envían o lo refieren a un centro de salud más especializado. Siempre, siempre, un centro de salud cercano es el sitio de elección para un paciente críticamente y grave, ¿no? Muy grave. Por supuesto que si ustedes ya están en emergencia, de ninguna manera tienen que esperar si es que requiere la intervención. Yo no necesito ningún análisis, ninguna radiografía para el paciente requiere oxígeno o no. Tampoco necesito ningún análisis, ningunos electrolitos, ni glicemia, ni nada, para colocarle una endovenosa a un paciente y restablecerlo en shock diagnóstico clínico. Así que esa es la evaluación primaria que uno hace en el lugar donde está, sea en la emergencia o sea en el lugar de donde está atendiendo al paciente. Y por último, lo que ustedes tienen que identificar es esto, si se debe iniciar o no reanimación cardiopulmonar. Ese es el punto, digamos, el peor punto en el cual uno se puede encontrar. Y luego, ya cuando uno hace, ya lo hace con más tranquilidad, eso lo hace ya uno después de hacer esta evaluación primaria. Por eso es secundaria, porque es después de la primaria. Así que ustedes esto no lo hacen de principio, es lo primero que hacen para ver, ¿requiere o no requiere reanimación? ¿Requiere o no requiere oxígeno? ¿Requiere o no requiere vía vascular? ¿Qué requiere este niño de inmediato? Y una vez que ustedes hayan respondido a esta primera evaluación, ustedes pueden pasar a la segunda, donde ya hacen una ampliación ya de alergias, síntomas previos, enfermedades. Si el paciente tenía, por ejemplo, si es un medicamento para una convulsión, si tiene una historia corta, o sea, súbita, un cuerpo extraño es una enfermedad súbita, así súbita, brusca. Bueno, y un CRUP no es tan brusco, pues usualmente toma 2 o 3 días. Van viendo ciertas preguntas que pueden darle la pauta de dónde está el problema y cuál es el problema, pero esto lo hacen después, no en la primera fase. Acá ustedes pueden observar el planteamiento del sistema de evaluación estructurada del ABCD, que es una regla mnemotécnica. Ustedes saben perfectamente el ABC, creo que no voy a insistir en eso, vía aérea, respiración y circulación, mientras que la D y la E han sido agregados en los últimos 2 décadas, y ahí hablamos de discapacidad de disposición. Discapacidad se refiere a un tema neurológico, ¿no? O sea, problema de tipo neurológico. Que ustedes pueden evaluar la discapacidad a través del escala de Glasgow, que es la más conocida, pero es la más estructurada y un poco más trabajosa, y toma un poco más de tiempo, y de pronto la mayoría lo hacemos en los hospitales. Pues está en el centro, en un sitio periférico, digamos, en un accidente, en una situación de desastre, que ustedes atienden ahí, es mejor usar la mnemotecnia de la BPU. Bueno, se ha mantenido tal cual estas siglas, que son del inglés, si es que el paciente responde, o sea, si está alerta primero, o sea, no necesita ningún estímulo, el paciente está normal, alerta, si responde solamente a la voz, o si responde solamente al dolor. O sea, alerta, responde a la voz, responde al dolor, o no responde. Son las 4 estados que hay, más o menos, de lo que conocíamos antes de normal, somnolencia, estupor y coma, ¿no? Pero por ahí va el tema del APU desde este punto de vista, pero es rápido. Y como ustedes pueden ver, la otra forma de evaluar las pupilas, donde me dicen la urgencia, ¿no?, de tener que entrar a sala de operaciones para una intervención. Cuando hay anisocoria, habla con hartísima probabilidad la necesidad de ingresar de urgencia a sala de operaciones para que el paciente no se enclave y fallezca enclavado antes de entrar a la sala. Entonces, en la discapacidad ustedes se evalúen neurológicamente con el APU o Glasgow y la evaluación de pupilas rápidamente. Y por supuesto, ven si es que se mueve o no se mueve, y con eso la movilidad neurológica. Es un problema de tipo neurológico. Y la exposición se refiere a que cuando un paciente va siendo desnudado para examinarlo bien, de repente uno encuentra lesiones, ¿no?,
lesiones como pueden ser traumáticas, de repente una fractura expuesta de costilla, y ya uno va viendo la dificultad respiratoria por neumotoras, por la fractura expuesta de costilla, en fin, uno va viendo en la exposición del paciente va viendo un poco más. O tiene un rash, o tiene también una lesión de ese tipo hematológicas, etcétera, etcétera. Esta es la evaluación estructural que uno realiza, y la mnemotécnica de ABCDE ha demostrado ser exitosa, ¿no? ¿Qué debemos buscar en la historia clínica? Bueno, acá siempre nos hablan de una estructura de este tipo, ¿no? De piel, la respiración cardiovascular. Voy básicamente a los tres importantes, y después de eso ya puedo ver el resto, ¿no? La piel, el color. Yo me voy primero a nivel de alerta y a la respiración, es lo primero que hago. O sea, veo cómo está su parte neurológica y paralelamente estoy observando su respiración, no la estoy ocultando ya, todo es junto. Mientras oculto, miro, mis ojos están posados en el paciente y veo su estado neurológico y cómo responde. Y mientras escucho con una mano el estetoscopio, aprieto sobre el tórax, con la otra mano puedo hacer ciertos estímulos del paciente para ver si es que responde al dolor o al toque, ¿no? Y el hígado también. Entonces, el nivel de conciencia uno lo va viendo en paralelo a la respiración, y creo que lo primero que debe hacer, porque lo más rápido de licitar es saber si es que el paciente tiene no solamente dificultad respiratoria, sino si tiene, digamos, apnea. Imagínense que ustedes tienen una apnea, es igual una insuficiencia respiratoria, que es peor todavía que si tuviera una marcada dificultad respiratoria. Identificar también qué tipo de problema tiene para saber si es que el problema está a nivel de vía aérea superior, vía aérea media, vía aérea inferior o pulmón, que de acuerdo a los ruidos que uno escucha, estridor, sibilancias, quejido expiratorio, uno puede identificar o por sospechar dónde está el problema. Y luego que yo veo el nivel de conciencia en la respiración, me dirijo al sistema cardiovascular, donde veo los pulsos, sobre todo muy importante, la calidad del pulso y llenado capilar, la presión arterial, si es que cuento con el mango a pie de mano, y por supuesto la auscultación de ruido cardíaco para escuchar cualquier cosa que sea anormal. Así que, y luego también ahí veo la parte de deshidratación, si es el caso. Y esto ya ha perdido, para nosotros, por lo menos en el Perú y en muchos países de Latinoamérica, perdió mucha importancia porque es la primera causa de muerte, la diarrea. Pero ya hace 2 décadas que dejaron de ser la primera causa de muerte, los procesos diarreicos en niños en el Perú. Y ya es problema de lejos el problema respiratorio. Entonces, pero todavía hay en algunas áreas del país, ustedes pueden encontrar grandes falencias de diarrea y pueden llegar choques hipovolémicos. Eso pueden ver fácilmente con los signos de deshidratación que ustedes ya han aprendido. Básicamente, recuerden ustedes entonces, conciencia, respiración y sistema cardiovascular son las cosas que hay que buscar. Para esto se han ya creado diversas escalas o diversos tipos de estructuras para poder cuantificar y hacer de forma transmisible la información. Porque claro, el que lo ve a las 2 de la tarde, de repente sale y viene otro turno a 6 de la tarde y tiene que comparar. Y si las comparaciones subjetivas es un poco más difícil saber si está yendo bien o está yendo mal. Si le dan una puntuación, probablemente sea mejor, ¿no? También es un poco, pero es menos objetivo que lo otro, que simplemente es, mira, me parece que... Entonces acá ustedes van a tener múltiples escalas como esta, que son score de alerta pediátrica temprana, ¿no? Scores tempranos de alerta. Hay para adultos, hay para niños, es uno para niños, por supuesto, en el cual están las 3 áreas que estamos mencionando, ¿no? La conducta, que es el estado neurológico, el sistema cardiovascular y respiratorio, y van desde el normal, digamos que juega un niño normalmente o es apropiado para su edad, hasta que no responde dolor, ¿no? O no está totalmente confundido. El puntaje máximo, ¿no? Un punto de 0, que es normal, hasta un punto de 3, que es máximo. Así que el máximo puntaje va a ser 9 y el mínimo 0. Cuando un paciente tiene 3 o más puntos en total de los 3 ítems, entonces hablamos de que ese paciente debe ser monitorizado permanentemente, persistentemente, frecuentemente, ¿no? Por debajo de 3, bueno, mejor observarlo, pero el otro, que es más de 3, ya debe ser evaluado permanentemente porque es posible que se vaya deteriorando. Nunca esperen que se deteriore para identificarlo. Cuando ya tiene 3 o más de 3, ya ustedes tienen que tener una mirada diferente para el paciente.
Y recuerden, para eso también tienen que conocer, claro, para conocer cómo estamos hablando de lo que es la frecuencia, el problema cardiovascular o el problema tipo respiratorio, tienen que saber cuáles son las frecuencias normales. Ustedes recuerdan, pues es muy fácil de recordar en adultos, de 15 años para arriba todo el mundo tenemos la misma frecuencia cardíaca, o muy parecida, ¿no? Frecuencia respiratoria, presión arterial, etc. Pero no es lo mismo en los niños. Los niños tienen, como ustedes pueden ver, desde el nacimiento hasta la adolescencia, en este caso 14 años está graficado, hay una variación que va significativa, no solamente en el peso, en la talla, sino en la frecuencia respiratoria, va desde acá, los primeros meses de vida, 25, 50, hasta de 12 a 24, prácticamente la mitad, al llegar a la adolescencia. Esto es un rango de probabilidades, no es una cifra. Entonces va a ser difícil que ustedes estén recordando todo esto. Igual para la frecuencia cardíaca y para la presión arterial, ¿no? Entonces ustedes ahí siempre tienen que tener algo como esto, una tablita, una mica, no sé, en su celular, tener una gráfica de esto para poder identificar rápidamente si la presión arterial está normal, si la frecuencia cardíaca y respiratoria están normales, todo eso a la mano. Pero con una tabla como esta, en pediatría no existe alternativa porque existe una variación bastante significativa de uno a otro, ¿no? De un otro lado. Así que tengan en cuenta esas variaciones que tenemos. ¿Qué hacemos en emergencia? Entonces, como decíamos, lo primero uno pasa a la parte neurológica y respiratoria, ¿no? O sea, primero, si el paciente responde a lo que, o sea, se comunica conmigo, bien, mal, pero se comunica. Obviamente, si se comunica, entonces, o sea, si no es que no responde a la pregunta, entonces si no responde quiere decir que está normal, que si se comunica. En ese caso, bueno, uno lo hace con tranquilidad, ¿no? Uno hace su evaluación apropiada. Pero si el paciente está inconsciente, no se comunica, y si tiene una dificultad respiratoria, digamos, del nivel de eso de jadeo, que se llama el gasping, o que no respira, entonces en ese caso de inmediato tiene que haber una intervención. La intervención inmediata va a ser darle una respiración, un soporte respiratorio. Si ustedes tienen la bolsa con máscaras, si están en el hospital, en la emergencia, fabuloso, porque eso es lo primero que hay que hacer. Si no la tienen, consideren ustedes la posibilidad de la relación boca a boca, que con el problema esto del SIDA, del COVID, todo el mundo tiene miedo. Entonces hay unos intercambiables que ustedes van a aprender eso a la hora de las clases de reanimación cardiopulmonar. Y esto hace que entonces si el paciente, ustedes lo ven que el paciente está respirando pésimo o no respira y le dan con la respiración, es posible que en ese momento el paciente comience a responder. Y una de las formas que ve la respuesta uno es la frecuencia respiratoria, ¿no? Si es que la frecuencia cardíaca. Si ve que la frecuencia cardíaca se normaliza, y normaliza quiere decir para niños por arriba de 60 por minuto, entonces podemos decir ya, bueno, respondió a la maniobra de la respiración, del soporte respiratorio. Entonces sigo con el soporte respiratorio o lo dejo a ver si ya está respirando solo también. Todo eso puede suceder en el momento, se observa, ¿no? Lo importante es primero decidir, y si no responde o si está con una respiración apneica o respira el tipo jadeo, entonces en ese caso hay que asistir a la respiración primero. Y inmediatamente le asisten a la respiración y están viendo ustedes la frecuencia cardíaca y ver la frecuencia cardíaca, ¿hay bradicardia o no hay bradicardia? Si hay bradicardia, le asocian a la respiración también un masaje cardíaco, ¿no? Cardiorrespiratorio, ¿no? Mientras que si no existe bradicardia, no requiere la reanimación cardíaca, solamente la respiratoria nomás. Y luego ya se sigue más adelante. Esta es la forma como se aborda inmediatamente a un paciente que requiere una intervención tipo reanimación cardiopulmonar en las emergencias, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos para prevenir entonces el deterioro? Esta primera fase es una mirada panorámica y ahora lo que vamos a intentar es ver cómo se aborda al niño en la emergencia bajo esas tres áreas que hemos mencionado y que se grafica muy bien en este llamado triángulo pediátrico, ¿no?, de evaluación. El triángulo pediátrico de evaluación nos recuerda que las tres cosas que nosotros vamos a observar rápidamente en los niños, y lo primero que tenemos que observar en los niños es, una vez más, la respiración,
Una vez más, la parte de aspecto, que es neurológico, cómo se interactúa el niño, qué sé yo, ¿no? Cómo le parece el tono muscular. Todo eso lo va viendo ustedes rápidamente. Y el tercero es la circulación a la piel, pero esto no es más que la parte cardiovascular, ¿no? O sea, respiratorio, neurológico y cardiovascular. ¿Por qué? Porque la palidez, el moteado y la cianosis tiene mucho que ver con lo que es el aspecto cardiovascular. El paciente se manifiesta a través de la piel rápidamente, por eso es que habla de la piel. No porque la piel sea el órgano importante, sino porque ahí se manifiesta de una manera gráfica y rápida los problemas cardiovasculares. Entonces, este es el triángulo pediátrico, son las tres cosas que uno debe observar en los pacientes apenas ingresa a la emergencia para saber qué tan grave es este paciente y qué tanto debo intervenir, porque para eso lo hace uno la identificación. Entonces, en este enfoque sistemático, ya saben ustedes, el ABCDE, ustedes tienen primeros en la visión primaria, si les permite, la resucitación, tienen que identificar. Si no responde y si tiene apnea, adelante. Si la respiración no es jadeante, así tipo Gaspen, es lo mismo que apnea. Es mejor hablar de un paro cardiorrespiratorio e iniciar las dos cosas, ¿no? La evaluación secundaria es una vez que ya han pasado la etapa primaria y que ustedes ya han identificado que no hay que reanimar y todavía no hay nada que intervenir rápidamente. O ya lo hice, ¿no? El oxígeno, si estoy en un centro de salud, le pongo el oxígeno y sigo evaluando. Así que puedo hacer esa evaluación secundaria una vez que ya hice lo primero. Y luego ya se hace la evaluación para transferir a otro sitio si es que se considera necesario, como usualmente les va a suceder a usted. Quieren recordar ustedes en pediatría en particular. Esta gráfica en general sirve para todos, o sea, para adultos y para niños. El paro cardíaco obedece fundamentalmente a problemas de tipo respiratorio, a problemas de tipo circulatorio, ¿no? Pero en adultos, las causas más comunes de paro cardíaco son, por supuesto, problemas de tipo circulatorio, cardiológico sobre todo, ¿no? Primario. Mientras que en los niños, las cosas primeras que desencadenan el paro cardíaco no son circulatorias ni cardíacas, sino son básicamente respiratorias. Una hipoxia prolongada y severa hace que haya hipoxia miocárdica y ese miocardio hipóxico va a fallar finalmente siendo el paro cardiorrespiratorio. Entonces, muchas veces, para prevenir el paro cardíaco en un niño, es suficiente con un buen manejo oxigenatorio, evitando que llegue al paro cardiorrespiratorio. Pero hay que... Entonces, ustedes tienen acá las diversas causas que puede haber. Bueno, está bastante bien definido eso. Y vean que la falla respiratoria no se refiere solamente a problemas de tipo pulmonar, ¿no? O sea, podemos tener problemas extrapulmonares también en la falla respiratoria. Por ejemplo, una miopatía, en el cual el paciente tiene una miastenia grave, es un síndrome de Guillain-Barré, son pacientes que no tienen patología primaria pulmonar, pero que tienen patología secundaria y pueden hacer incluso una insuficiencia respiratoria sin ninguna patología pulmonar, porque no respiran. O también podemos tener un problema de tipo de falla respiratoria simplemente porque el paciente tiene una trabeca en el cerebro, hace una apnea central, de origen central, del centro, y hace también una insuficiencia respiratoria por apnea. O sea, no respira igualmente. Pero no es un problema pulmonar, no es un problema muscular, es un problema neurológico en ese caso. Y así tenemos varias condiciones, hay que identificar dónde está el problema. Por supuesto que lo más común es el problema de tipo respiratorio, ¿no? Que neumonía, que bronquiolitis, que croup, todo este asunto que conocemos. En cuanto a las fallas circulatorias que tenemos en niños, ustedes, una de las causas más frecuentes va a ser sepsis, y ya se hablará de eso más adelante, y por supuesto las hemorragias, como en el caso inicial del niño que vimos. Pero las diarreas y vómitos son un poco menos frecuentes actualmente en nuestro país, por lo menos. Pero el sangrado por accidentes es bastante frecuente y hay que verlo. Mientras que una de las cosas que siempre deben tener presentes ustedes en las fallas circulatorias como causa posible de paro cardíaco en niños son las cardiopatías congénitas, que tenemos bastante frecuencia de cardiopatías congénitas, miocarditis, sobre todo las virales, son muy frecuentes las virales. Y también vamos a tener hay que descartar ahí también un problema de tipo neumotórax o pericarditis, ¿no? Esos son casos que hay compromiso cardiovascular mecánico. Pericarditis o neumotórax, cuya solución obviamente no tiene nada que ver con el corazón, así.
Así que vean ustedes siempre todas las posibilidades que pueda haber, pero recuerden que la causa más común de paro cardíaco en niños es el problema de tipo respiratorio. Y lo que vamos a ver a continuación en estos minutos que nos van quedando es un documento que fue actualizado en 2016 por OMS y que se refiere al manejo de emergencias. Esto es libre, ¿no? Esto es gratuito, ustedes le pueden, ahí está, por eso les traigo la portada del libro, y está de forma electrónica, lo pueden conseguir desde la OMS, del año 2016, la última versión, y habla de las evaluaciones y manejos iniciales de tratamiento de emergencias pediátricas, ¿no? Así que de acá está la mayoría, no todo, de lo que sigue, buena parte de lo que sigue está acá, y una de las cosas que ellos mencionan en la OMS y proponen es esto, los signos de emergencia. Los signos de emergencia son los que ellos han planteado como tales. ¿Para qué nos va a servir? Más adelante lo podrán ir viendo y cuando revisen el documento ya lo entenderán mejor, pero digamos, ellos identifican unos signos de emergencia para poder ubicar hacia dónde va. Si no tiene estos signos, entonces tranquilo, no es tanto de emergencia, ¿no? Entonces, claro, son bastante obvios, ¿no? Si ustedes van a la respiración, por ejemplo, si no hay respiración, obviamente es un signo de emergencia del aspecto respiratorio. Puede que tenga un tema de origen neurológico, sí, claro, pero si no hay respiración es una apnea, independientemente de dónde venga, yo tengo que atenderlo, porque si no respira se muere. Así que tengo que asistir a esa respiración de inmediato. Igual si es una obstrucción, por ejemplo, un cuerpo extraño, hay que atenderlo igualito, ¿no? Así que ese es un signo de emergencia que hay que intervenir de inmediato. Una dificultad respiratoria severa, que ya, bueno, hay miles de formas de definirlo, los tirajes subcostales, los intercostales, politirajes, aleteo nasal, cianosis, qué sé yo. Ya todo eso lo vamos mencionando, igual que la cianosis central. Esos son los signos iniciales respiratorios o de emergencia considerados por la OMS, ¿no? Así rápidamente, o sea, son signos groseros, no está hablando de un signo patognomónico de nada, ¿no? Respiración ausente, obstrucción, obstruida, dificultad respiratoria severa y cianosis central, ¿no? Los signos de shock, cuando hablamos de problemas cardiovascular, lo resumen solamente en estos tres signos, o sea, las extremidades que estén frías, el llenado capilar lento y el pulso rápido y débil. Esas tres signologías constituyen lo que se llama signo de shock. El estado de shock clínico para la OMS es la conjunción de estos tres síntomas o signos. Extremidad fría, llenado capilar lento y también pulso rápido y débil. Y luego se pasa al aspecto neurológico, ¿no? Son las tres áreas que estamos hablando, donde hablamos como compromiso del sensorio severo, o sea, no está normal, y convulsiones. Obviamente los más comunes, los más frecuentes y los más notables para poderlos verlo rápidamente. Y siempre las áreas donde tengan ustedes, como decíamos, una alta prevalencia de diarreas y un mal ambiente de salud como tenemos, o sea, mal sistema de salud como tenemos en el país, entonces hay que ver la posibilidad de que esto suceda, ¿no? Porque no se atiende apropiadamente y oportunamente al paciente, al niño. Y puede por diarreas, vómitos y fiebre deshidratarse severamente. Cuando hablamos de deshidratación severa, ya ustedes saben los signos, les han explicado, más del 10%, más del 15%, pero también debe haber esto para hablar de un signo de emergencia según la OMS en paciente con diarrea y deshidratación. ¿Cuál es? Compromiso del sensorio para estupor o coma en oftalmos, que es un dato importante para ellos, y un llenado capilar muy lento, ¿no? O sea, ya no hablamos de estado de shock, ese estado de shock tiene su característica y definida como está ahí en negrita, sino hablamos de estas tres condiciones asociadas, las tres, a diarreas, a deshidratación por diarrea. Esto es más o menos el enfoque, esto es lo que plantea la OMS en cuanto a los signos de emergencia. Ahora bien, esta es una gráfica de oftalmos, por lo que si no lo han visto todavía, unas ojeras enormes. ¿Qué tenemos que recordar desde el punto de vista fisiológico antes de embarcarnos en esto, ¿no? Recuerden ustedes que la estabilidad fisiológica que tenemos en nuestro organismo depende de cuánto de oxígeno reciben las células, los tejidos. La entrega de oxígeno es lo que determina la vitalidad y la normalidad de nuestro funcionamiento tisular y celular. Si una célula no funciona si no recibe oxígeno. Y para recibir oxígeno necesita dos cosas. El oxígeno, claro que sí, o sea, el contenido de oxígeno, pero también necesita un transporte, porque el oxígeno no llega caminando, llega en la sangre.
Y para llegar en la sangre significa que tiene que haber un transportador, que es justamente el volumen sanguíneo. Entonces, los dos elementos que determinan la entrega de oxígeno al tejido es, uno, el contenido arterial de oxígeno, o sea, cuánto oxígeno tiene esa sangre que está llegando y cuánto es sangre tiene ese líquido que le está llegando, ¿no? Entonces, volumen y calidad, o sea, cantidad y calidad del líquido de la sangre que estamos administrando, para poder determinar una apropiada entrega tisular de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno depende básicamente de la hemoglobina y del nivel de oxigenación. O sea, si yo tengo una excelente oxigenación, pero una hemoglobina de 2, tampoco va a llegar, pues no transporta el oxígeno. Mientras que si yo tengo una hemoglobina de 15, pero el oxígeno está pues en 40 mililitros de mercurio, también voy a estar en una condición paupérrima desde el punto de vista de entrega de oxígeno celular. La combinación de ambos, ¿no? Un nivel. Y se va compensando. Por eso es que ustedes saben que en la altura, cuando hay baja oxigenación, la hemoglobina sube. ¿Por qué? Pues se va compensando, pero eso toma tiempo. Y si la cosa es aguda, pues no va a funcionar tan rápidamente. El contenido arterial, el gasto cardíaco, que es el volumen que se entrega de sangre hacia los tejidos, depende de la frecuencia cardíaca y también del volumen de expulsión. Si ustedes recuerdan la fisiología cardiovascular, son los dos elementos, ¿no? Cuánto se expulsa en cada latido, o sea, el volumen de expulsión, y cuánto es la frecuencia cardíaca que tiene por minuto. Entonces, el gasto cardíaco es un gasto determinado por minuto, no tantos litros por minuto, por metro cuadrado, si quieren, pero por minuto, ¿no? Está referido a un minuto. Entonces, la frecuencia cardíaca por minuto multiplicado por cuánto sale de sangre en cada latido determina el volumen o el gasto cardíaco. Estos dos son los elementos y estos 4 son los elementos que determinan los primeros 2 elementos. Entonces, ustedes, recuerden ustedes, si ustedes tienen un volumen de expulsión muy bajo, puede suceder en un shock hipovolémico, como puede suceder en un shock séptico, en hipovolémico por baja de volumen sanguíneo y en shock séptico por baja de volumen sanguíneo, pero también por baja de función miocárdica. Entonces, una de las respuestas primarias va a ser la frecuencia incrementada, para tratar de compensar, que tiene su límite, pero es el inicio, ¿no? Entonces, ustedes van a tener, cuando existe una tendencia a la hipovolemia, un aumento de la frecuencia cardíaca. Así que eso es más o menos cómo se va compensando la máquina humana cuando existe alguna dificultad. Entonces, finalmente, este es el esquema de cómo se puede dar una buena entrega de oxígeno. Por supuesto que para la hemoglobina tenemos infinidad de factores que lo afectan. La oxigenación, por supuesto, ¿no? Desde problemas respiratorios, desde hipoxia por ambiente en las alturas, de ahí los problemas del edema de pulmón por los accesos a la altura en los escaletes de montaña de los deportistas, al Himalaya y qué sé yo, acá ciertas partes del Perú también, o también afectación de la frecuencia cardíaca o afectación del volumen de expulsión. Habría que recordar también no solamente que el miocardio puede estar alterado, sino también que puede estar comprimido. Un neumotórax comprime el miocardio, comprime la ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y compromete el volumen de expulsión, ¿no?, en cada latido. Así que infinidad de factores hay que van a interrelacionarse para que se pueda afectar el volumen cardíaco, el volumen de gasto cardíaco o el contenido arterial de oxígeno. Bien, ¿qué pasa con los problemas respiratorios? Primero, cuando hay dificultad respiratoria, hipoxemia, ¿cómo se debe abordar? ¿Qué dice la OMS, ¿no? Lo que sugiere la OMS para el manejo inicial, esto es donde ya entramos a ciertas pautas iniciales, sugiere primero que todo se debe tener por soluciones de lo más sencillo. Eso ustedes ya deben conocerlo y debe ser parte de su evaluación, incluso. Ya nosotros hace tiempo que se debe considerar a la pulsimetría como el sexto signo vital. Tenemos 5 signos vitales, ¿no? Ahora tenemos el sexto, que es la saturación de oxígeno transcutánea. ¿Qué es esto? Es facilísimo y es muy buena y es muy indicativa y ayuda muchísimo, enormemente en las emergencias de los cuidados intensivos, ¿no? Ahora, nosotros aplicamos oxígeno a todos. Bueno, no a todos, solamente a determinados casos. Por eso la OMS piensa que no es bueno abusar del oxígeno,
por múltiples razones, pero dice que depende de qué signos tenga el paciente. Si solamente tiene dificultad respiratoria, entonces sí, uno le puede aplicar oxígeno, pero no para tener un oxígeno de 100%, ni siquiera del 95%, sino por lo menos más del 90%. Entonces, si es que el paciente tiene dificultad respiratoria y además hipoxia determinada o identificada con una pulsoximetría de menor del 90%, le aplicas el oxígeno, no para llegar al 100%, que no es el objetivo, ni siquiera al 95%, sino simplemente que para el 90%. Esa es la primera indicación que refiere la OMS al respecto de los pacientes con dificultad respiratorias y terapia de oxígeno. Ahora bien, si el paciente, además de la dificultad respiratoria, presenta otro tipo de problema, digamos, tiene dificultad respiratoria, pero además está chocado, o sea, además tiene una hipovolemia, además está séptico, o además tiene compromiso neurológico, está en coma, y tiene dificultad respiratoria, bueno, entonces ya no tiene una condición, que es solamente dificultad respiratoria, sino ya existe más de una condición. En ese caso, la OMS aconseja elevar un poco el nivel de oxígeno en esos pacientes a una saturación mayor del 94%. Ahí sí, mayor del 94%. Esa es la primera aproximación a los niños que tienen dificultad respiratoria en cuanto a la terapia de oxígeno. Y recordar que debe suspenderse cuando ya no se requiere. Por supuesto, si ya no presenta ningún signo de emergencia, o sea, desaparece la dificultad respiratoria, el coma, lo que fuera, y su saturación se mantiene 91% o 92% en aire ambiente, sin oxígeno adicional, pues no requiere oxígeno. Entonces ya uno va viendo y suspendiendo el uso de oxígeno de acuerdo a cómo el paciente vaya evolucionando. Si el paciente tiene una dificultad respiratoria severa, pero además de eso también tiene ya compromiso como cianosis o shock, como estaba mencionando, o hay compromiso del sensorio, ya decíamos que debe recibir un oxígeno suficiente como para sobrepasar el 94%, porque ya comprometió más de una sola condición, más que solamente la dificultad respiratoria. Y estos son los litrajes por minuto. Algunos de ustedes en las prácticas han identificado que no están muy seguros muchas veces de cuál es el litraje de oxígeno que deben administrar por cánula nasal, ¿no? Que es la más común, digamos. La cánula nasal es el mecanismo por el cual aplicamos con más frecuencia, tanto en adultos como en niños, por la comodidad que existe. Bueno, pues cánula nasal se aplica en los recién nacidos a estas cifras, menos de 1 litro por minuto, para menores de 2 años de 1 a 2, y en niños nunca pasamos de 4 litros por minuto, ¿no? O sea, niños hasta la adolescencia. De hecho, en adultos nunca se usa más de 6 litros por minuto, ¿no? O sea, usualmente usan de 4 a 6 litros por minuto en un adulto, para cualquiera. Entonces, no es mucho lo que se puede utilizar, ¿no? Por eso es de flujo bajo, le dice. Así que, así tienen ustedes estas cifras. Recuerden, en niños nunca más de 4 litros, en adultos no más de 6 litros, en recién nacidos menos de 1 litro. Y por ahí ustedes ya pueden tener unas pautas de cómo deben aplicar el oxigenoterapia por cánula nasal. La otra alternativa es, como veremos más allá, luego la aplicación de máscara, ¿no? Ahora, en cuanto a la cánula de oxígeno, recuerden ustedes que esta es la que viene directamente del balón de oxígeno o del empotrado, si lo tuvieran. Así que va directo. Es un oxígeno, es un gas, el oxígeno es un gas frío y seco. No es lo apropiado, porque nuestro aire que llega a nuestra vía respiratoria, al pasar por nuestras senos paranasales, toda la vía aérea superior, es humidificado y calentado, ¿no? Sin embargo, la cánula de oxígeno, como va afuera, entonces se le aplica ese aire húmedo y seco, y ya al pasar por las fosas nasales, los senos paranasales y luego llegar a la vía aérea, ahí está siendo calentado y ahí está siendo humidificado. Pero hablamos de la cánula nasal de oxígeno normal. Si es que el paciente no basta con esta cantidad de oxígeno y ya el médico considera, no puedo oxigenarlo bien, ni siquiera con 4 litros por minuto, pues entonces hay que cambiar. Una de las opciones que se tiene es una de las cosas que algunos de ustedes ya ha visto en prácticas, que es la cánula nasal de alto flujo, que es una forma especial. No es la cánula nasal normal, es una cánula nasal, sí, de oxígeno también, pero es una nasal de alto flujo, lo que significa que le vamos a dar no 2 a 4 litros por minuto como máximo, sino 2 litros, por ejemplo, 2 litros por minuto.
y se puede dar en niños de 20 a 30 litros por cánula nasal, mientras que en adultos puede llegar hasta de 40 a 60 litros por minuto, ¿no? O sea, altísimos flujos, pero es una cánula especial, no es la cánula normal de esta. Y eso sí se requiere humidificar y calentar, es una cánula nasal de alto flujo. Cuando ustedes manejan un procedente respiratorio y le apliquen el oxígeno, no hay que actuar de forma ciega, ¿no? O sea, siempre primero considerar cuál es la posición apropiada del paciente. Y en un paciente inconsciente hay que tener mucho más cuidado. El paciente inconsciente se pone laxo, hace hipotonía, y una de las hipotonías se manifiesta justamente a través de la base posterior de la lengua. El paciente, como es usual, en posición supina, cara arriba, y se coloca en esta posición, pues entonces por gravedad la base posterior de la lengua, en este caso ya la base, va a ir por gravedad hacia atrás, ¿no? Y va a obstruir o puede obstruir la vía aérea superior. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, por más que él quiera respirar, o si está respirando espontáneamente, va a ser una respiración ineficaz. Y uno se da cuenta que no está queriendo respirar, pero que no pasa el aire hacia el tórax. Entonces uno tiene que hacer una posición apropiada, que es la posición en olfateo, que le llaman, ¿no? Esta posición en olfateo, lo que nos sugiere es que coloquemos una toallita por debajo del hombro, parte de la nuca, de manera que la cabeza se extienda, pero que se extienda normalmente, no se hiperextienda. En los adultos tendemos a hiperextender porque la anatomía y fisiología del adulto sugiere que así debe ser, y así es. Pero en los niños no se debe hiperextender porque si no se flexiona la vía aérea superior. Entonces es una extensión normal, la posición de olfateo normal, y eso se logra con una toalla por debajo de los hombros que comprometa cierta parte de la nuca nada más. De esa manera, entonces, se da la parte posterior de la lengua y se evita la obstrucción, con simple y llanamente una posición apropiada. Entonces, uno tiene un paciente que está inconsciente, ve que no hace respiraciones efectivas o simplemente está en apnea, usted luego de esta posición observa a ver cómo está. Y ver, incluso pueden darle una respiración con bolsa y ver si es que pasa y se insufla el tórax. Cuando ustedes insuflan con la bolsa, tienen que ver que el tórax se insufle. Si no se infla el tórax, quiere decir que lo que están haciendo es ineficaz y no sirve para nada realmente para ese niño. Que insuflar el tórax para poder luego ser ventilado y oxigenado. Ahora, el niño sigue inconsciente, el sujeto sigue inconsciente y sigue obstruyendo la vía aérea. Entonces uno, claro, lo puede ayudar con la mano o con el dedo, levantar la mandíbula inferior y hacer la misma maniobra. Pero claro, uno no puede estar ahí permanentemente con esto. O sea, si esto lo sostiene un momento y después el paciente respira por sí solo, fabuloso. Ya está, ya se solucionó. Pero si yo no puedo estar todo el tiempo con la mano ahí en la quijada del paciente. Entonces, cuando eso sucede y el paciente sigue inconsciente, sigue obstruyendo su vía aérea, se utilizan las cánulas orofaringias. Hay que mantener la vía aérea permeable. Estamos hablando de vía aérea permeable. ¿Qué tienen ustedes diferentes tamaños? Tienen que adaptar la cánula, la orofaringia, a la cabeza, al tamaño de la cabeza del niño. Y ustedes saben de que lograr una posición apropiada. Estas cánulas en forma de interrogación tienen esto, van acá en la parte de la nariz, pero entra por la boca, pero se mide desde la parte de la nariz hasta el ángulo mandibular, ¿no? Y ustedes pueden ver también que puede ser una cánula muy larga para este niño o muy corta. Muy larga afecta la epiglotis, como ustedes pueden ver, acá está la epiglotis, afectándola y va a lesionar la epiglotis. Mientras que si es muy corta, pues es ineficaz porque no sostiene la base posterior de la lengua. Esta es la cánula correcta, la cual ustedes no afecta la epiglotis, está distante la epiglotis y sostiene la posterior de la lengua. ¿Cómo llegan a ese tamaño que ustedes van a tener? Hagan esta medida. Ustedes colocan, hay dos formas, ¿no? Esta es una forma, ustedes colocan esta sección, que es la que va hacia arriba, esto va hacia la base posterior de la lengua, esto va a tomar la lengua, de la comisura labial hacia el lóbulo inferior de la oreja. La cánula que tenga y que llene este espacio apropiadamente es la cánula apropiada para ese paciente, para ese tamaño de paciente. La otra forma de medirlo es a través de esta misma, a través de incisales, al medio. Entonces sube un poco al medio y lo volteas, la cánula, o sea, en lugar de poner esta posición al revés,
y la parte inferior debe llegar al ángulo mandibular, que está por acá, ángulo de la mandíbula. Entonces, pero esta es la más fácil, digamos, cubículo labial, el lóbulo inferior de la oreja, y con eso ya determina el tamaño apropiado de la cánula. Para ingresar es al revés, ¿no? Por si acaso, debe estar al revés. Muy bien, y ustedes pueden tener acá la cánula nasal, también estamos viendo, la máscara, que puede ser máscara simple o con Venturi, que es este sistema, o máscara con reservorio también, que permite dar más cantidad de oxígeno. Recuerden ustedes que la cánula, perdón, las máscaras con oxígeno, con las máscaras con reservorio son los que más cantidad de oxígeno pueden dar dentro de estos tipos de administración de oxígeno. La cánula nasal de alto flujo, como decimos, aunque parece una cánula nasal normal, no es la misma. Es diferente el diámetro interno, su construcción, etc. Y sí, en este caso, la cánula nasal de alto flujo, por la cantidad de flujo que recibe, ya debe ser humidificado y calentado, ¿no? No es complicado, este es un humidificador, es un calentador con humidificador, ¿no? Cada vez te da una terma y le da una temperatura que uno lo puede graduar. Acá en este caso estamos graduando 37 grados, que es una temperatura ambiente media de nuestro cuerpo, y acá se le pone un poco de agua, que es un recipiente de agua. Entonces el agua está caliente, está tibia siempre, ¿no? Siempre la mantenemos tibia, permanentemente. Entonces el gas que viene desde la fuente de gas va hacia esta cámara humidificada, va a la cámara humidificada y de ahí sale calentada, porque este es agua tibia, está caliente, y además va humidificada porque el aire va a pasar, el sistema de burbujas va a pasar acá hacia la cámara y luego ya salir el aire humidificado y calentado. ¿Y por dónde sale? Por esta tubuladora, esta conexión, estos circuitos que van directamente hasta el paciente y se aplican tal cual. Eso se llama humidificación y calentamiento del gas. Así que la cánula nasal de alto flujo tiene varias potenciales ventajas, pero debe tener esta característica, debe ser humidificado y calentado siempre. El sistema de Venturi muy poco se utiliza, sí es bueno que ustedes lo conozcan. El sistema de Venturi no es que dé una gran cantidad, un gran aporte de oxígeno, no da más del 50%, pero da precisión, o sea, da más seguridad. No permite tanta variabilidad como la cánula, con la cánula normal de oxígeno, como también la máscara de oxígeno, incluso la máscara con reservorio. Da mucha variabilidad. Entonces, esto da más precisión. Y siempre recuerden ustedes, este sistema de Venturi va asociado a la máscara, simplemente se adapta a la máscara tal cual. La máscara puede sacarse este dispositivo verde y quedarse solamente en la máscara. Y si le agrego, bueno, tengo el sistema de Venturi. Tiene siempre dos aspectos. Para nuestro país, existen diversas presentaciones en otros países también, pero para nuestro país el que más frecuentemente hemos tenido es el verde, y el verde tiene dos presentaciones que están acá. Este es uno que que puede dar concentraciones del 24 hasta el 30%, dependiendo del flujo. Este es el flujo que yo tengo que dar, de 3 litros hasta 6 litros por minuto. Y eso lo voy gradando de acuerdo a esta flecha, ¿no? La flecha la voy girando, le pongo la flecha acá, le pongo la flecha acá, le pongo la flecha acá, le pongo la flecha acá. De acuerdo a eso tengo las 4 opciones, ¿no? Ustedes pueden ver lo que hace uno al girar la flecha, simplemente cerrar esta ventana e impedir el paso del aire del medio ambiente. Entonces, al impedir el paso del aire del medio ambiente, se enriquece el oxígeno que viene por este lado. El oxígeno viene por este sistema de alta presión, de alto flujo. Así que esta es la forma de trabajo de Venturi. Este es para ir de 24 al 30%, y el máximo de Venturi va con estos dispositivos blancos. Viene con esta otra cánula, es parecida pero diferente. Parecida pero diferente porque tiene este aditamiento que es blanco y que además ya nos da flujos de 9, no se ve bien acá, sí, lamento, de 9 a 15 litros por minuto, ¿no? Y que da desde 35 hasta 50% de oxígeno. Entonces esto, si ustedes quieren precisión, la máscara de Venturi es mucho mejor. No da más del 50%, así que si necesitan más tendrán que usar otro tipo de medicación. Esto vamos a pasarlo para no entorpecer. De repente, al final, si alguien tiene interés, podemos ver las respiraciones agónicas y bueno, y algo más de repente.
¿Qué pasa con los pacientes que requieren ventilación, bolsa y máscara? Ustedes también van a aprender eso dentro de la exposición que van a tener sobre reanimación cardiopulmonar. Pero es bueno que vayan conociendo ya lo que es esta composición de una bolsa de reanimación autoinflable, se infla solito, tiene este sistema de válvula y también tiene la máscara, ¿no? Esto va directamente a la cara del paciente. Esto se infla solo y acá viene una cantidad, una fuente, puedo agregarle oxígeno adicional si es que lo conecto a una tubuladora de oxígeno y una fuente de oxígeno. Y esta es una válvula, ¿no? Está por acá que pasa el aire de acá hacia el paciente. Es lo que usualmente hacemos y por supuesto existen diferentes tamaños de bolsas para recién nacidos, niños mayores, hasta adultos, que de medio litro de estas bolsas, ¿no? Pero hay por lo menos 3 o 4 tamaños de bolsas autoinflables. La máscara es bien importante que ustedes lo coloquen propiamente. Este es el tamaño correcto, que incluye la nariz, la barbilla y que no compromete los ojos, ¿no? Y mientras que puede ser muy largo cuando compromete los ojos y va a lesionar la córnea, ¿no? Es posible que fastidie la córnea. Y el pequeño, obviamente, porque no va a adaptar bien. Recuerden siempre la posición de extensión normal, una toalla debajo de los hombros del niño para poder tener la extensión normal, posición de olfateo y evitar la obstrucción de la vía aérea superior. Recuerden la máscara también, esa maniobra la van a aprender, yo no voy a decir acá, la maniobra es la C y la E. La C es esto que se hace con el dedo pulgar y el índice, y la E, estos 3 dedos que quedan. A veces para sellar bien lo que es la máscara sobre la cara del niño, evitar que se pierda el aire, y esto para sostener la quijada, la mandíbula inferior, y que no se caiga para abajo, que también puede obstruir la vía aérea superior. Esto en cuanto a la parte respiratoria, y vamos a ir al aspecto de tipo de shock y deshidratación, que es la segunda área que tiene que ver el aspecto cardiovascular, sobre todo de los pacientes. Muy bien, ya habíamos mencionado que los síntomas, los signos que propone la OMS para hablar de estado de shock son los 3: extremidades frías, llenado capilar mayor de segundos y un pulso rápido y débil. Estos 3 signos son para que ustedes lo estén recordando permanentemente, porque es lo que va a determinar sus acciones. Cuando no tienen otros elementos para hablar, por ejemplo, de shock, a través de presión arterial, como frecuentemente no van a tener, porque va a faltarles el mango apropiado para tomar una buena presión arterial. Entonces, cuando hablamos de los pacientes con potencial estado de shock o ya en shock, ustedes recuerden estos 3 signos, la que va a ser lo que determine su diagnóstico o no de shock. Y recuerden que tienen que ser los 3, no es 2 ni 1, 3. Si solamente existe 1 o 2 signos, por ejemplo, OMS, y ya no solamente la OMS, sino muchas de las recomendaciones de otras guías también sugieren no dar ningún bolo. Por más que tenga extremidades frías y pulso rápido y débil, si no tiene además, por ejemplo, llenado capilar, no se recomienda usar bolos para esos niños. Solamente líquidos de mantenimiento. 2 de 3 signos o 1 de 3 signos no significa darle bolo. El bolo solamente para cuando tienen los 3 signos de este estado de shock, y se hace el diagnóstico de shock a través de estos criterios exclusivamente clínicos, ¿no? Ya se sabe que esto puede ser dañino, hay varios estudios, ustedes pueden trabajarlo eso con sus profesores de práctica para recordar, identificar por qué puede ser dañino, la razón, cuál es la evidencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, se ha demostrado tal cual, y por eso el cambio en la recomendación que se ha hecho hace unos 10 años en cuanto al manejo de los niños y los bolos en los niños con hipotensión o con aparentemente baja presión arterial. Entonces, si es que nosotros tenemos también, o sea, lo que no quiere decir que los signos estos tengan que ser descartados, sino que tienen que ser reevaluados, porque nadie sabe que si con 2 de los 3 signos, bueno, le pongo su líquido de mantenimiento y puede ir bien, pero también puede empeorar y puede de repente desarrollar el estado de shock, claro y obvio, ¿no? Abierto. En ese caso ya pues tiene que manejarlo. Hay que estarlo evaluando permanentemente, por supuesto, ¿no? ¿Qué signos nosotros vamos a... Les voy a pasar quizás un video de esto y van a disculpar que va a pasar un segundito, voy a salir de acá para poder
pasarles este video, porque me parece sí importante saber, no sé cuántos de ustedes están conscientes de saber, si saben cómo tomar un llenado capilar apropiadamente, quiero decir, ¿no? La mayoría, cuando yo veo que es el llenado capilar, lo han hecho de la manera como lo han visto, ¿no? Y no es exactamente la mejor forma de hacerlo. Lo que he visto, de repente ustedes ya lo saben, pero mejor si ya lo saben. Lo que voy a pasarles a ustedes es... hay un estudio que se llama Estudio Andrómeda, que se hizo para comparar la resucitación de pacientes adultos, ¿no? Resucitación de pacientes que estaban con sepsis o shock séptico y saber si es que midiendo el llenado capilar en estos pacientes podía ser un buen indicador de cómo se iba restableciendo el paciente, ¿no? Entonces, ilusión con el llenado capilar, un signo eminentemente clínico. Es un estudio reciente, hace un año o 2 años creo, no recuerdo. Entonces, sí vale la pena que lo tomen en cuenta, primero porque es sencillo, no cuesta nada, no tiene ningún equipo y bueno, ya está, pues, ¿no? O sea, está listo para que ustedes lo puedan trabajar. Les vamos a pasar este video. El estudio Andrómeda se llama, y ¿me confirma que ya lo están viendo? Debe ver una mano con un portaobjetos ahí. No, doctor, todavía no se ve. Ok, me avisan nomás porque se supone que ya está. Ahora sí, doctor, ya cargo. Ok, entonces si lo están viendo, le voy a correr el video de la vez menos de 30 segundos. Tomen en cuenta cómo están haciendo el llenado capilar, ¿no? Observen bien, 30 segundos, mantengan su atención en cómo lo han hecho, ¿no? Han homogenizado la toma para el estudio clínico, porque es un estudio importante, se ha publicado en el JAMA, si no me acuerdo. Ha sido entrenada la gente para tomar así el llenado capilar, ¿no? Ok, creo que ha sido bien obvio, bien objetivo. Cuando ustedes hagan el llenado capilar, recuerden ustedes no presionar y sacar la presión de inmediato, se presiona un tiempo. Lo mínimo que sugieren de presión es de 3 a 5 segundos constantes, permanentes, ¿no? De presión sobre el lecho capilar. Entonces ahí ya ustedes pueden hacer ese tipo de liberación y contar los segundos con alguien más, que es de preferencia siempre no el que está apretando, ni tampoco el que está soltando, porque ese que suelta y que toca tiene que estar viendo en qué momento lo saca y qué momento se restablece el flujo. Y si mientras mira el dedo y mira el reloj, pueden pasar unos cuantos milisegundos que pueden ser, digamos, importantes para detectar el tema. Entonces, aprendan ustedes a hacer un buen llenado capilar, sugiero no menos de 3 a 5, este caso es un poco más, pero de 3 a 5 segundos de compresión y luego lo liberan con otra persona que les ayude a contabilizar. Y si es un cronómetro, pues tanto mejor, ¿no? Porque entre un segundo y el otro, Dios mío, se nos pasa toda una vida entera. Así que hagan este tipo apropiado para hablar de un llenado capilar confiable, ¿no? Lo que queremos hacer es una medición confiable del tema. Bueno, decíamos entonces, ¿ya están viendo la presentación de nuevo o todavía no? No, doctor, no se ve.
Y ahora sí, dice signos importantes. Ya, ok. Acá está cargando todavía. Pues se ha quedado colgado acá. Queriendo. Ok. Ok. Entonces, una vez que ustedes ya identifican a un niño que tiene shock con los 3 signos, entonces ya le pueden colocar lo que sugiere la OMS y la mayoría de guías, que es darle un cristaloide isotónico. Recuerden ustedes, se prefiere cristaloide y se prefiere isotónico, ¿no? Conversen siempre con sus profesores de práctico cómo deben hacer la reanimación. Nunca usar soluciones hipotónicas, sino cristaloides isotónicos para hablar de niños. Mientras que en la cantidad es de 10 a 20 mililitros por kilo en 30 a 60 minutos. Esto ha cambiado porque antes era mucho más rápido, ¿no? Le colocábamos estos 10 a 20, pero mucho más rápido, en 5 a 10 minutos. Ahora se le coloca eso, pero un poco más lentamente. Y luego que se coloca este bolo, un solo bolo, se le hace la reevaluación, ¿no? Y se ve si el shock persiste, si ya se resolvió o si hay sobrecarga hídrica, ¿no? Cualquiera de las 3 condiciones puede haber. Si hay sobrecarga hídrica, por supuesto, ahí paras, ¿no? Ya no sigues con los bolos ni nada y tienes que reevaluar tu líquido de mantenimiento. Si ya se resolvió el shock, sí, de ahí para adelante simplemente líquido de mantenimiento. Como hubiera sido al comienzo si no tenían los 3 signos del shock, o sea, no había diagnóstico de shock. Y si el shock persiste, se le puede repetir. Pero ya no de 10 a 20, sino solamente de 10 por kilo, y ya mínimo en 30 minutos, ¿no? Entonces, de esa manera, esto se ha morigerado, se ha hecho más modesta la forma de aplicación de líquidos en estos últimos años, por las razones que ya se discutirán. Entonces, ahí tienen ustedes, esta es la posición que tiene la OMS, de la cual se comparte, que están compartiendo la mayoría de las guías a nivel de todo el mundo, ¿no? Y bueno, las condiciones propias, si tiene anemia, bueno, habrá que hacer la transfusión, y si tiene malnutrición, en ese caso, sí hay que usar un líquido una vez que lo reanimas con soluciones cristaloides isotónicas a líquidos en medio normales, o sea, con un poco menos de sodio que en los niños eutróficos normales. Pero se le da una cantidad un poquito menos, ya no de 10 a 20, sino de 10 a 15, y un poco más lento en una hora porque los niños malnutridos tienen mayor dificultad para el manejo del líquido, ¿no? Y también incluso de sodio. En resumen, recuerden ustedes, si el paciente no tiene los 3 signos de shock, entonces no se coloca bolo, solamente líquido de mantenimiento directamente, por más que parezca deshidratado, por más que luzca lo que quieran, pero no cumple el diagnóstico de shock por la OMS con los 3 signos, no se le coloca bolo, solamente líquido de mantenimiento. Y si tiene los 3 signos, inicialmente primero 10 a 20 mililitros por kilo en 30 a 60 minutos, y si luego de la infusión, o sea, inmediatamente después de la infusión a los 30 minutos, o 60 si fuera el caso, no tiene restablecimiento de shock, entonces le colocamos un segundo bolo de 10 por kilo, igual en 30 minutos. Y por último, lo que es el estado del sensorio y el estado epiléptico. Esta es una de las lesiones más frecuentes que vamos a encontrar también en las emergencias en niños, tipo neurológico, donde ha cambiado. Ustedes también ya deben saber las modificaciones en el diagnóstico. Ha sido que antes hablábamos de 30 minutos para hablar de estado epiléptico, ya no hablamos de 30 minutos, hablamos de solamente 5 minutos, ¿no? Es una definición operacional, no teórica, no intelectual, es teóricamente, no es teórico. Así que a la hora de que un paciente está condicionado más de 5 minutos, es mejor, no quiere decir que sea seguro, es mejor, seguro en el diagnóstico. Es mejor definirlo como un estado epiléptico y tratarlo como tal que esperar que cumpla los 30 minutos para presentarlo como estado epiléptico. Ese es el cambio en la concepción que ha habido en todo el estado epiléptico, que ustedes también tienen una clase con el doctor Adulto, pero en el transcurso de la unidad, ¿no? Ustedes pueden tener un estado convulsivo, no convulsivo también, o sea, la mayoría son convulsivos, por supuesto, son los más claros y más diagnosticar, pero hay estado no convulsivo que a veces lo vemos también una vez tratados, sobre todo los que están parcialmente tratados, ¿no? La mortalidad en los niños felizmente es muchísimo menor que en los adultos, porque en los adultos las causas de estado epiléptico son mucho más graves, ¿no? O tumores cerebrales, hemorragias masivas. En los niños no, son defectos de conducción, ¿no? De las neuronas
de modo que por eso que la mortalidad es menor. Pero hay una morbilidad importante, sobre todo a largo plazo, si es que no se controla. Así que lamentable para eso, para los niños, ¿no? Y bueno, lo que nosotros queremos es siempre, cuando ustedes manejen un estado epiléptico y tengan la oportunidad de saber con el electroencefalograma su actividad eléctrica, que no basta con la actividad motora, sino basta, no basta con ello, sino que tienen que hacer un cese de la actividad eléctrica. Se sabe que si el paciente ya no convulsiona clínicamente, ya no convulsiona de forma motora, no lo pueden ver, pero que el electrocardiograma me dice que sigue convulsionando, esa convulsión es igual de dañina convulsionando activamente. Por eso que el objetivo del tratamiento no es solamente que deje de convulsionar cuando yo lo vea, sino que deje de convulsionar en el electroencefalograma, si es que tengo la oportunidad de tener esa opción. Lo que ustedes van a aprender son las convulsiones clásicas, la más común que tenemos en pediatría es la convulsión febril. La repito, seguramente lo repetido el doctor Aburto, pero es bueno que ustedes lo conozcan porque es muy común. 2 a 6% de la población tiene convulsiones febriles. 2 a 6%, o sea, no sé, 5 de cada 100 niños en toda la población. Es bastante frecuente, bastante, muy frecuente, ¿no? Y puede ser simple o compleja. La compleja es la que está definida acá, que dura más de 15 minutos, recurre en las 24 horas y puede ser focalizada. La simple es todo lo que no es esto, o sea, no tiene nada de esto. Simplemente a menos de 15 minutos no recurre y no es focalizada, sino generalizada, más bien. Y las simples son las que tienen el mejor pronóstico, mejor dicho, excelente pronóstico, no dejan ninguna secuela. La compleja dependerá de la condición que tenga, cuántas veces lo ha recurrido y cuál es la causa que tiene, si es que tiene una causa, ¿no? La simple usualmente es una convulsión en un cerebro sano, o sea, no hay problema en ese paciente de ningún tipo, por lo tanto no hay ninguna secuela y no hay morbilidad a largo ni a corto plazo. Y bueno, también tiene unas causas diferentes. El estado epiléptico, como decíamos, ya hemos visto, ya otra vez estamos acá, lo mismo, estamos repitiendo. Y por último, el manejo de las convulsiones, hay dos opciones. Primero, si ustedes tienen vía endovenosa, pues hacen lo clásico, ¿no? La benzodiazepinas, que puede ser diazepam, que es lo que más utilizamos todavía nosotros, el lorazepam, pero no tenemos, pues, ¿no? Lorazepam en nuestro país no existe en vía endovenosa, solamente vía oral. Lo que sí tenemos es midazolam, o sea, podemos trabajar en midazolam o diazepam. Cualquiera de los dos, en algunos sitios ya se ha reemplazado el diazepam por el midazolam. En general son similares en cuanto a los efectos. El midazolam es un poco más benigno, pero el diazepam dura un poquito más. Bueno, en fin, cada uno tiene sus detractores y sus propositores. Y si no funcionan con las de primera línea, que son las benzodiazepinas, ya se pasa a cualquiera de estos, ¿no? Sobre todo el valproato, que ha ganado espacio mucho últimamente, y la fenobarbital, que cada vez se usa menos, ¿no? Más va la fenitoína o el valproato en segunda línea. Ahora, cuando uno de los problemas que tenemos ustedes también van a tener seguramente, si es que ven pacientes en su serum, va a ser niños que tengan convulsiones y que cuando lleguen tienen que poner endovenoso y no tienen endovenoso, pues, o sea, y mientras el chico convulsiona y está colapsado, no le encuentran la vía, es una jarana. Pueden tener esta alternativa, ¿no? Por eso la midazolam es útil también, no solamente para vía endovenosa, sino se puede utilizar por vía bucal o rectal. Bucal, acá con una jeringuita le colocan sobre el carrillo bucal, de costado, por supuesto, para que no se haya posible asfixia, o también puede ser intranasal a través de la instiración a una dosis también mayor. Tanto la bucal como la intranasal son una dosis un poquito mayores de midazolam que la que se utiliza por vía endovenosa, ¿no? 0.1 se utiliza por kilo, y acá se utiliza 0.2, 0.3 por kilo cuando utilizamos la vía bucal o nasal, ¿no? Son las que podemos utilizar para midazolam. Tengan siempre esta opción. El mismo midazolam endovenoso se le aplica tal cual por vía bucal o nasal. Hay un diazepam rectal, sí, pero no tenemos en el país. O sea, es inútil que ustedes coloquen el diazepam rectal, o sea, agarran el diazepam que viene presentado en nuestras ampollas y lo coloquen por vía rectal. No, tiene que ser una solución hidrosoluble, y no tenemos una solución hidrosoluble, ¿no? Así que, perdón, liposoluble. Así que no funciona para nosotros, ¿no? Y por último, la midazolam intramuscular también puede usarse, lo que no se recomienda para diazepam también intramuscular, muy poco. Así que finalmente ustedes ahí tienen las opciones de acceso venoso o sin acceso venoso. Ya la segunda línea ya son para después, como ustedes pueden ver son los 4 más comunes. Últimamente se ha agregado el levetiracetam.
y la fenobarbital está siendo cada vez más postergada, ¿no? Por sus efectos de sedación que tiene tan intensos. Sí recuerden que cuando tienen ustedes estas drogas de segunda línea para estado epiléptico, hay su dosis, claro, ya ustedes pueden respetarlo ahí, pero también tiene una velocidad de infusión. O sea, no deben darla en bolo rápidamente, sino hay una velocidad de infusión que, por ejemplo, acá no debe sobrepasar 1 mg/min. Esto tiene riesgo de arritmias, ¿no? Esto tiene riesgo de bradicardia, en fin, cada uno de ellos tiene sus efectos colaterales. Hay que respetar estas indicaciones del mismo laboratorio que sugiere que deben utilizarse así, ¿no? Esta es la dosis, pero también esta es la velocidad de infusión, y este es el tiempo mínimo que debe aplicarse independientemente de la dosis total, porque para ese niño 20 por kilos es 20 por kilo. Y para un niño del doble de peso, 20 por kilo es 20 por kilo. Así que tiene que respetarse el mínimo de administración. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué el cambio en lo que ha habido esto de los 5 a los 30 minutos? Es por lo que se va a explicar acá. El doctor Tasker nos explicó eso en el último Congreso Mundial de Dolencias Pediátricas. Es que, claro, lo de los 5 minutos, que es lo que siempre se ha trabajado, lo determina simplemente cuando nosotros, sí, ya vamos a comenzar el tratamiento, pero sabemos también que la mayoría de las convulsiones, cuando llegan a emergencia, duran menos de 5 minutos. O sea, ceden espontáneamente, y si llegan acá y tenemos la suerte de estar durante los 5 minutos, lo cual es rarísimo, entonces, bueno, ahí quedan, ¿no? Pero 80% de las convulsiones quedan a los 5 minutos, desaparecen a los 5 minutos. De tal modo que ya sabemos eso. Y solamente un 20% va a durar un poco más. Y el tema está que cuando dura un poco más allá, yo no sé, cuando llegan los 5 minutos convulsionando, yo no sé si es que esto se va a cortar ahí. Es decir, si ya se cortó, ¿no? Pero si no se ha cortado, esto va a seguir hasta los 6 minutos, hasta los 10, 15, 20 o 30 minutos. Pero cuando llega acá a estos niveles ya hay un mayor riesgo de secuelas a largo plazo, y entonces el tratamiento es muchísimo más agresivo. Entonces, la razón de definir operacionalmente actualmente al estado convulsivo térmico 5 minutos, no siendo la definición teórica, es práctica, es pragmática, ¿no? Para evitar justamente llegar a este tema en los niños. Cuando hablamos ya no de estado epiléptico, sino de trauma craneal, solamente para ir recordando que ustedes tienen medidas de primera línea. No vamos a ver las medidas en cuidados intensivos, que es otro tema, pero sí la medida de primera línea. Recuerden ustedes que los 3 más importantes que van a trabajar son ver si requiere intubación, paciente que tiene un trauma craneal severo, un accidente de tránsito, se cayó del 5º piso, se cayó de cabeza, viene inconsciente. Entonces, el paciente que tiene un Glasgow de 8 menos, o que está en coma, debe ser intubado, en principio. Debe ser intubado para proteger la vía aérea y manejar su ventilación, un CO2 apropiado para evitar hipertensión endocranial. La cabecera de la cama siempre debe estar un poquito elevada, a 30 grados, para favorecer el drenaje venoso. Y estas son cosas que ustedes ya pueden manejar en el sitio de salud, entendiendo que ustedes son capaces de intubar. Y la cabecera de la cama, ¿no? Simplemente se eleva, ¿no? A 30 grados. Y con esos 30 grados ustedes evitan también un poco de congestión cerebral por acúmulo de sangre, ¿no? Por un mejor drenaje venoso. Y la cantidad de líquidos que debe ser apropiada, que tienen que ver, ¿no? Si el paciente está chocado, porque también perdió por otro lado, como en el caso primero que tenía una shock hipovolémico, pues hay que darle bolos. Pero si no está chocado, pues darle solamente líquido de mantenimiento, y de pronto un poquito menos de mantenimiento, porque hay el riesgo de edema cerebral también en los pacientes. Lo demás ya es un tema a discutir sobre si eso no. Pero los 3 primeros sí, recuerden ustedes, vía aérea, que a través de una tubo traqueal, si es que el paciente está en coma. Si no está en coma, no requiere, y también, y si es que le coloca la cabecera de las camas, y un líquido de mantenimiento, a menos que esté chocado, ¿no? Eso recuerden ustedes. Algunos de ustedes han preguntado si existe escala de coma de Glasgow de niños, y por supuesto se los pueden encontrar en internet. Hay infinidad de propuestas acá, pero todas son más o menos similares, tienen los mismos ítems que evalúa la escala de Glasgow de adulto, y sí hacen la diferencia entre menores de 1 año y mayores de 1 año en cuanto a lo que es la respuesta ocular y motora. Pero es casi la misma, ¿no? O sea, acá no vemos diferencia entre la motora y la ocular. Lo que sí hay diferencia es en la respuesta verbal, obviamente. Entonces, ustedes, cuando tengan que revisar alguna escala de Glasgow,
que separar aquellos niños menores de 1 año a menores de 5 años y mayores de 5 años. Entonces, con eso ya pueden ustedes hacer un tipo de determinación de cuál es la escala. Nosotros los que han hecho las escalas para simplificar, la han hecho tal cual, ¿no? Berta, te llamo en unos minutos, ya estoy en clase, te llamo. Así que es la misma, normal es 15, y después ya vienen todas las otras escalas que hay o las puntuaciones que hay de acuerdo a si es un compromiso con conciencia severo, coma o no, ¿no? Recuerden ustedes esto, la rigidez de corticación y de cerebración. Cuando ustedes tienen un paciente que tiene lesión central, sobre todo hipertensión endocranial, para nosotros emergencias nos importa mucho, para ustedes si también van a estar en emergencia, recuerden mucho lo que es estos signos de corticación y de cerebración, porque si hay hipertensión endocranial, como puede haber por una hemorragia, por ejemplo, o un edema cerebral, ustedes van a encontrar una posición de este tipo, ¿no? Esta es una rigidez de corticación y hiperextensión de ambos miembros inferiores y flexión de ambos miembros superiores, con rotación interna. Entonces, rotación externa, perdón. Ustedes ven lo que el paciente está en hipertonía, ¿no? En las 4 extremidades, pero acá están extendidas, acá están flexionadas. Esta es una rigidez de corticación y esta es una rigidez de descerebración, que es un estadio un poquito más avanzado, prácticamente próximo. En los dos casos son próximos al enclavamiento, ¿no? O sea, si hay que actuar rápido en estas circunstancias, muy rápido. Se le da un bolo de manitol o un hipertónico para poder bajar el edema cerebral y de pronto ir a la sala de operaciones tan pronto como sea posible, ¿no? Pero aquí hay que pedir ayuda del neurocirujano de inmediato. De inmediato. Y esta es la rigidez de cerebración, en la cual igual existe hipertensión de miembros inferiores con hipertonía, pero ya no hay flexión, sino hiperextensión de los miembros superiores también con rotación interna en ese caso. Y para terminar, una aproximación a lo que es el trauma abdominal. En realidad, este estudio que se hizo hace unos 10 años ya, que fue en adultos, se ha trasladado a niños y funciona bastante bien. Y es interesante porque solamente bajo un algoritmo bien sencillo determinan la necesidad de o no de hospitalizar, la necesidad o no de hacer una tomografía. La tomografía, por si acaso, para los que todavía no están conscientes, tiene una cantidad de radiación extraordinariamente elevada. Entonces es muy útil y tan útil que se ha abusado de ella. De hecho, uno de los problemas que tenemos en pediatría es el incremento de la cantidad de leucemias en niños porque se ha abusado de los diagnósticos a través de las tomografías computarizadas y por eso hay una tendencia a usar más resonancia magnética ahora, actualmente. Pero es más caro y todo el asunto. Entonces, acá tenemos un problema con la tomografía. Hay que usarla, sí, pero no hay que abusar de ella. De hecho, por ejemplo, en los traumas craneales hay pautas, ¿no? Hay guías que te dicen cuándo tomar tomografía. No es que todo paciente que llega con trauma craneal de emergencia debe tomarle tomografía por si acaso. No. Ya hay pautas. Existe una pauta para ello que creo que ustedes lo van a ver también con el doctor Serna en su problema de accidentes, en su tema de accidentes, ¿no? Bueno, entonces el trauma abdominal también va por ahí, ¿no? O sea, hay que dosificar apropiadamente la indicación de tomografías a nivel abdominal, ¿no? Entonces, lo primero es que uno tiene estas preguntas y a través de estas 6 o 7 preguntas, 3, 6, 7 preguntas, uno va descartando, ¿no? Primero, si tiene una evidencia de traumatismo abdominal, o sea, mira si hay un hematoma, ¿no? O sea, se ha golpeado, o sea, los padres han observado que se ha golpeado o no se ha golpeado, puede ser hasta con el timón de una bicicleta, y puede ser, ¿no?, que hay una hemorragia interna por esa razón y que requiere una tomografía. Pero primero la evidencia, ¿no? O le parece que, ¿no? Si no le parece, el paciente no le duele y uno le examina y no le duele, pues entonces ya hablamos de que probablemente no haya evidencia ni tampoco un problema abdominal, ¿no? Porque estamos preguntando qué ha pasado, dónde se ha golpeado y también estamos examinando. Si hay dolor abdominal, sea espontáneo o sea también a la palpación en un paciente traumatizado. Estamos hablando de un paciente con trauma abdominal, o sea, ahorita nomás, ¿qué ha pasado? No viene por otra cosa.
Entonces, todas estas preguntas deben ser no, ¿no? O sea, yo digo no a esto, no a esto, no a esto, y si veo que el trauma torácico tampoco no, si todas las preguntas son no, entonces el paciente se va a su casa, ¿no? Si una sola de las preguntas dice la respuesta es sí, entonces es mejor tomarle la tomografía. Pero vean ustedes, o sea, es más o menos exigente y con esto la sensibilidad y especificidad de este algoritmo para predecir la lesión luminal fue casi al 100%. Entonces, es muy bueno si pueden llevárselo para la emergencia también y así no van a abusar ustedes y tienen la referencia para hacer uso de la tomografía. Entonces, pero para todas las respuestas, para todas las preguntas, la respuesta debe ser no. De esa manera no requiere una tomografía. En el peor de los casos, una observación durante unas horas y volver a examinarlo, hacer las mismas preguntas. Y en el caso de que aún no sea así desde el comienzo, mejor es tomar la tomografía porque puede ser que ya esté instalándose una emergencia abdominal que requiera cirugía. Muy bien, yo hasta acá quería compartir con ustedes esta primera presentación. Si hay alguna pregunta que ustedes tengan, con todo gusto. Y si no, ya estaremos conversando después. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, con todo gusto, bueno, lo que quiero hacer también, para hacerlo a través de las prácticas o con sus profesores respectivos, ¿no? Si yo quisiera quedarme un momentito con los que son mis alumnos, que vamos a empezar mañana. No recuerdo los nombres, discúlpeme, pero si está alguno de ellos aquí, se encuentra. Los demás pueden irse retirando, si desean ya no Sí, doctor, buenos días.